Tardes, vamos a continuar con el segundo caso clínico del día. Se trata de una paciente femenina de 33 años con antecedente de fractura de platillos tibiales en un accidente automovilístico que requirió manejo quirúrgico en su momento. Ahora consulta por dolor y edema en esa misma rodilla. La paciente es hospitalizada por los médicos que la ingresan a cargo de ortopedia y durante la hospitalización, entre otras muchos exámenes, ordenan una radiografía API lateral de la rodilla derecha, que era la rodilla afectada. Observando esto, vemos que primero hay un cambio, una alteración difusa en la densidad ósea de todas las estructuras observadas asociada a una pérdida completa de las relaciones articulares de la rodilla con anquilosis en extensión, con edema de los tejidos blandos adyacentes, algo de enfisema también en los tejidos blandos adyacentes y llama la atención la presencia de múltiples estructuras redondeadas simétricas con una densidad homogénea dispersas en todo el espacio como periarticular. Que pues tiene una apariencia, sin conocer más de la historia inespecífica, que pueden corresponder a calcificaciones o a elementos posquirúrgicos. Ahondando un poquito más en la historia, la paciente tiene antecedentes de osteomielitis crónica que ha sido intervenida en múltiples ocasiones y contamos con una radiografía de la rodilla derecha tomada un mes antes, que nos muestra pues los mismos cambios de anquilosis en extensión de la articulación de la rodilla asociado a alteración difusa y pérdida de la densidad ósea con unas huellas de material de osteosíntesis que han sido retirados y material de osteosíntesis vigente asociado a múltiples imágenes también nodulares, pero esta vez organizadas a lo largo de esas estructuras de material de osteosíntesis. En este caso, hace un mes, la paciente había sido intervenida con unas perlas de polimetilmetraquilato, que es pues, como popularmente conocido como cemento, es el cemento óseo, que contiene antibiótico. Estas perlas se ven así, son como tienen cemento, tienen una distribución un poquito más organizada a lo largo de las estructuras donde son aplicadas y pues el objetivo de aplicarlas es que son coadyuvantes en el tratamiento de la osteomielitis crónica. El problema es que no son absorbibles por tener cemento óseo y por lo tanto deben ser removidas. Y paradójicamente, a pesar de que pues, son perlas de antibiótico, a largo plazo pueden generar un biofilm en su periferia que predispone a infecciones. Entonces, la hospitalización de este momento de esta paciente fue para el retiro de estas perlas antibióticas con sospecha de infección de las mismas. Efectivamente, la paciente había sido intervenida y la placa que estábamos viendo inicialmente era una placa postquirúrgica, por eso el enfisema en los tejidos blandos, donde habían retirado las perlas con cemento y antibiótico y habían sido reemplazadas por unas perlas también con antibiótico, pero no con cemento. Esas son perlas reabsorbibles que tienen una cubierta de sulfato de calcio y en teoría, pues aparte de tener el efecto antibiótico sobre la articulación, el sulfato de calcio ayuda a la regeneración ósea. Entonces, para llegar a este diagnóstico tenemos que enfocarnos en o partir desde radiopacidades extraóseas que son bien delimitadas, donde definitivamente lo primero que tenemos que hacer en el caso de pacientes que han tenido antecedentes quirúrgicos es descartar que sean cuerpos extraños postquirúrgicos y una vez descartado esto, tratar de definir si la lesión o la imagen que estamos viendo tiene un patrón trabecular y tiene una corteza o una cortical organizada. En caso de que así sea, vamos a estar hablando de una osificación. En caso de que sí sea de mayor densidad al resto de las estructuras adyacentes, pero no tenga un patrón trabecular y una cortical organizada, vamos a estar hablando de una calcificación. Ya teniendo eso claro, vamos a definir la localización y a partir de ahí podemos intentar determinar qué tipo de lesión es. Entonces, hay pues las lesiones radiopacas extraóseas las podemos encontrar en el espacio articular, pueden ser tendinosas o pueden ser en los tejidos blandos. Están subrayadas en negrita las causas más frecuentes cuando está comprometido el espacio articular. De las causas más frecuentes son los depósitos de pirofosfato de calcio. Un poquito más raro, o bastante más raro, pero el segundo en frecuencia son la condromatosis sinovial. Sobre todo estos dos estamos hablando de calcificaciones, no de osificaciones. Las osificaciones serían los sindesmocitos o las anquilosis. En la parte de las calcificaciones tendinosas tenemos sobre todo la tendinitis calcificada por cristales de hidroxiapatita, y cuando son los tejidos blandos comprometidos, pues usualmente vamos a ver que son calcificaciones vasculares o calcinosis cutis y ya más extrañamente calcinosis tumoral. Entonces vamos a hablar de algunos de esos que entran como diagnósticos diferenciales en esta patología. Lo que, digamos, impresiona inicialmente es que puede tratarse de una condromatosis sinovial, que recordemos que son cuerpos
líberes, condrales, intraarticulares que pueden llegar a calcificarse y que pueden ser divididos en primario o secundario, y esta diferenciación se puede hacer a través de imágenes. Las primarias son idiopáticas, es un desorden metaplásico que no se sabe por qué ocurre, pero lo que vamos a ver son múltiples calcificaciones simétricas, usualmente más de 5, que van a tener un patrón de osificación o de mineralización condral con arcos y anillos, donde usualmente o se puede encontrar también un patrón en diana con una calcificación central y un anillo de calcificación periférico, pero lo importante es que van a ser bastante simétricas, con una distribución bastante homogénea y con un patrón de calcificación similar en todas, y que van a ser múltiples. Entonces, evidentemente, nuestro paciente sí tenía múltiples calcificaciones, pero la densidad era homogénea, no tenía esos patrones en arco y anillos característicos del proceso de mineralización condral. Cuando se trata de condromatosis sinovial secundaria, usualmente asociada a osteoartrosis o trauma, se diferencian de las primarias porque son de menor cantidad, son asimétricas y porque obviamente están asociadas a cambios osteoartrósicos, pues porque esa es la causa. Y lo que vamos a ver son, en estos casos, por ejemplo, traídos de la institución, vemos que hay cambios osteoartrósicos de la articulación con disminución del espacio articular, en este caso patelofemoral, con osteofitos marginales, esclerosis de los márgenes de la superficie articulares, asociado a unas calcificaciones. Bueno, estas de acá atrás son calcificaciones de la vasculatura poplitea, pero esta calcificación aquí a la altura del cóndilo lateral del fémur, vemos que es una calcificación ligeramente heterogénea con bordes irregulares, diferente a lo que habíamos visto en las condromatosis sinoviales primarias. Igual en este caso son mayor cantidad, pero no alcanzan a ser múltiples como las que vimos, o más de 5 como las que vimos en el caso anterior, y tienen diferentes tamaños y diferentes como estadios de calcificación determinados por la temporalidad de la calcificación de cada una de ellas. Entonces esto lo diferenciamos de nuestra patología porque primero en el caso que estamos viendo eran múltiples, más de 5 evidentemente, creo que en la descripción quirúrgica habían puesto 14 perlas, y porque la densidad de cada una de esas perlas era homogénea, eran perlas muy similares entre sí y no tenían como esa diferenciación dependiendo del estadio de la calcificación en la que se encontrara la lesión. Dentro de los diagnósticos diferenciales también podemos incluir la calcinosis cutis. Es un diagnóstico diferencial que incluye una amplia gama de presentaciones. La calcinosis cutis puede ser circunscripta o puede ser universalis, dependiendo de la cantidad de los tejidos blandos o de la profundidad de los tejidos blandos que afecte. La mayoría son distróficas, hasta el 95%, ocasionadas por calcificaciones en tejido que ha sufrido necrosis o algún tipo de daño, y el resto son secundarias o también llamadas metabólicas, asociadas a aumento del calcio y del fósforo sanguíneos en enfermedades como enfermedad renal crónica o la esclerodermia. En este caso vemos múltiples calcificaciones irregulares, más bien con trayectos más bien lineales, irregulares, que no comprometen la articulación como tal, sino los tejidos blandos, el tejido celular subcutáneo y la musculatura de las caderas. O podemos encontrarla digamos, como en lesiones más focales en la calcinosis cutis circunscripta, donde solamente compromete el tejido celular subcutáneo, en este caso el que está anterior a la patela, como vemos en las imágenes. Y finalmente tenemos las enfermedades por depósito de pirofosfato de calcio, que pues es la causa más frecuente de artropatía por cristales, donde vamos a encontrar calcificaciones lineales que van a comprometer el fibrocartílago y el cartílago hialino y se van a asociar a cambios artrósicos. Ese artrósicos tiene un asterisco porque pues no son los cambios artrósicos clásicos de las artrosis degenerativas, sino que van a ser particulares dependiendo de la articulación que se esté afectando. En este caso, en la articulación de la rodilla, por ejemplo, suelen tener predilección por la articulación patelofemoral, donde vemos que efectivamente hay disminución del espacio articular con osteofitos y esclerosis subcondral, asociado a unas calcificaciones lineales que son paralelas, digamos, a donde debería estar el cartílago, en este caso con predominio de los espacios articulares laterales de ambas articulaciones, asociado a también aquí osteofitos marginales y afilamiento de las espinas tibiales. Es importante que no solamente va a afectar la parte, digamos,
de la articulación como tal, sino que puede comprometer las estructuras sinoviales hasta los tendones, y en este caso en particular vemos que hay una estructura redondeada también con calcificación periférica en el espacio articular que puede estar en relación con la patología por cristales, y pues puede ser un cuerpo libre intraarticular. ¿Qué pasó con este paciente? Pues el paciente había sido hospitalizado con un motivo muy preciso, que era hacer la extracción de los antibióticos cementados y reemplazarla con antibióticos definitivos reabsorbibles. Eso se hizo. Una vez fue estabilizado postquirúrgicamente, se le dio egreso, dejando en claro que la articulación tenía un pobre pronóstico y va a continuar en seguimiento ambulatorio por ortopedia e infectología. Entonces, 4 ideas importantes de las calcificaciones periarticulares. Lo primero es que la interpretación de las radiopacidades focales extraóseas debería iniciar excluyendo cuerpos extraños, especialmente si los antecedentes del paciente así lo ameritan. Luego ya considerar su composición, si son calcificaciones u osificaciones, dependiendo de si tiene o no patrón trabecular y una cortical bien delimitada. Y luego su localización, definir si son intra o extraarticulares y comúnmente los tejidos blandos periarticulares, y finalmente las características particulares de cada una, es decir, el matriz de osificación, el tipo de matriz de osificación o de mineralización, la cantidad y los cambios artrósicos articulares asociados. Esta fue la bibliografía que utilicé para la presentación. Muchas gracias.